Entonces, bueno, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que nos guíe a través de su palabra. Señor, queremos darte muchísimas gracias en esta mañana. Gracias porque podemos deleitarnos abriendo tu palabra. Gracias porque tú te revelas a través de ella. Gracias porque podemos aprender de ti. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana abras nuestros ojos, Señor, abras nuestros oídos, abras nuestra mente, Señor, para poder centrarnos en ti, para poder, Señor, escuchar tu voz y poder, Señor, obedecerte en todo lo que tú propones. Y, Señor, guíanos a través de tu palabra en esta mañana para poder ver lo que tú tienes y te pedimos que no salgamos igual que como hemos entrado, sino que salgamos fortalecidos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos nuestro estudio en la primera carta de Juan. Estamos ya en el capítulo 2, versículos 18 a 23. Es nuestro pasaje de hoy. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 23. Y bueno, si recordáis todo lo que hemos visto durante todo este tiempo en la carta, hemos visto un poco de cristología, de cómo Cristo es 100% hombre, 100% Dios. Hemos contestado una serie de mentiras que decían los falsos maestros. Hemos tenido también momentos de ánimo para la Iglesia, donde se les ha avisado, se les ha recordado lo que han creído, se les ha recordado la firmeza de sus convicciones, se les ha recordado que han vencido al maligno, etcétera, etcétera. Todo esto lo hemos visto en los días anteriores. El último día nos recordaba Juan que no debemos amar al mundo ni las cosas del mundo, sino amar las cosas de Dios. Y ahora vamos a volver a uno de los dos temas centrales de la carta. Hay dos temas centrales en la carta de Juan. Una es la seguridad de la salvación y la segunda es los anticristos o falsos maestros. Entonces, hoy nos toca hablar de este último punto. Vamos a hablar acerca de los anticristos y de algunas cosas más. De hecho, la predicación de hoy se titula simplemente Los anticristos y los ungidos. Vamos a leer el pasaje de hoy. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 hasta el 23. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Bueno, no tenemos un pasaje excesivamente sencillo en esta mañana, así que vamos a tener que ir desgranando poquito a poco. Vamos a ver lo que el apóstol Juan tenía que decirnos a nosotros. En primer lugar, vemos una vez más cómo se dirige a los creyentes de esta forma tan especial que tiene él. Hijitos. Ya lo ha dicho unas cuantas veces en la carta. Hijitos. Se está refiriendo, como hemos visto anteriormente en otros días, a todos los creyentes, ¿vale? Está refiriéndose a todos los creyentes y lo está haciendo desde una posición de cariño y de un hombre ya anciano, ya mayor, que tiene mucha experiencia en el Señor, que es anciano de la Iglesia también y que además pues, ya ve con amor a sus hermanos y los llama de esta forma cariñosa hijitos. Entonces, atención cuando Juan dice hijitos, nos quiere decir algo importante, nos quiere decir algo en lo que tenemos que fijarnos muy bien. Y lo que nos dice es que ya es el último tiempo. Y bueno, hoy, si algo vais a ver en la predicación de esta mañana, es que la predicación de hoy choca mucho con muchas cosas que podemos encontrar hoy en día en cualquier parte. En iglesias, en Internet. Bueno, Internet es
Bueno, una barbaridad lo que podéis encontrar en Internet. En Internet se puede encontrar de todo, lo mejor y lo peor. Pero claro, ¿cuánta gente ha dicho cosas de los últimos tiempos o del último tiempo que no se ajustan a la verdad? ¿Qué es el último tiempo? Mucha gente dice ahora, estamos en el último tiempo porque fijaos en el volcán de La Palma, eso es el último tiempo. Fijaos en que ahora ocurre tal y cual cosa, el coronavirus, esto es el último tiempo. Ahora va a haber un gran apagón, esto es el último tiempo. Esas no son las señales del último tiempo. Y esto no es lo que se está refiriendo Juan, porque cuando Juan escribía esto, aproximadamente los años 80, 90, ¿qué pasaba? Pues que ya era el último tiempo. Y que ya han pasado casi 2000 años. Y seguimos en el último tiempo. Los últimos tiempos comenzaron con la venida de Cristo. Esos son los últimos tiempos. Fijaos, vamos a leer 3 pasajes para confirmar esto mismo. El primero está en Hebreos, capítulo 1, versículo 2. En el versículo 1 nos dice que Dios ha hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días, postreros significa últimos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo se hizo el universo. O sea que el autor de Hebreos también estaba convencido de que estábamos en los últimos días. Libro de los Hechos, capítulo 2. Y esto es un pasaje muy conocido y que hemos estudiado no hace mucho. Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17. Y es justo después de que los apóstoles han recibido el Espíritu Santo y han empezado a hablar en lenguas, y había gente que se admiraba de que hablaran en su lengua, otros decían que estaban borrachos, y Pedro contesta lo siguiente. Hechos 2, 16. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, etcétera, etcétera. En los postreros días, en los últimos días. Es decir, que lo que acababa de pasar en Pentecostés era una señal de los últimos días. La venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia era una señal de los últimos días. Y el último pasaje que vamos a leer sobre esto es Judas, capítulo 1, versículo 18. Bueno, solo tiene un capítulo. Versículo 18. Así que vamos a leer desde el versículo 17 para tener el contexto. Pero vosotros, amados, tened memoria, acordaos, de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo, en los últimos tiempos, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y ya vamos a ir enlazando con lo que nos va a contar Juan, precisamente. Vamos a hablar de estos burladores, esta gente que se burla del Evangelio de Cristo, que se mofa de la verdad que está en Cristo, que pone en duda lo que es Cristo, quién nos ha salvado y cómo nos ha salvado. Y esto tiene un reflejo no solamente en aquellos gnósticos contra los que estaba peleando Juan, aquellos falsos maestros que se habían infiltrado en la Iglesia y que decían que Cristo no podía ser un hombre porque era algo divino y el cuerpo era malo y todo lo que tiene que ver con el cuerpo es pecado, y entonces necesitamos ser más espirituales y buscar un conocimiento que solamente ellos tenían y que no estaba en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, eso era la mentira de ese tiempo. Y ahora hay muchas más mentiras. Esas también y muchas otras. Todo lo que tiene que ver con predicar a un Cristo diferente al que los apóstoles nos enseñaron, al que está recogido en las Escrituras, todo lo que sea hablar de un Cristo diferente a este, es burlarse del verdadero evangelio.
y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y entonces, dice así, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Juan sabía que iba a venir el anticristo. Pero, dice, de esta manera, ahora han surgido muchos anticristos. Y él va a hablar ahora no del anticristo, sino de los muchos anticristos. Y los anticristos son los falsos maestros de los que hemos estado hablando en los capítulos anteriores. Del anticristo me voy a reservar unos minutos al final de la predicación porque lo quiero poner aparte porque es un poco difícil, un poco complicado y no quiero que entorpezca el mensaje que quiero compartir con vosotros hoy. Así que lo voy a dejar para el final si tenemos tiempo. Pero hablemos de los anticristos, de los falsos maestros. Hay dos tipos de apostasía, dos tipos de personas que abandonan la iglesia. Los hay que son como los que se van al mundo porque se dejan llevar por los vicios del mundo, se apartan de la iglesia y se van a vivir como vivían antes de acercarse al Señor. Y esos no son peligrosos, porque se les ve venir. Yo me voy de la iglesia porque quiero vivir de fiesta y quiero vivir y hacer lo que me da la gana y evidentemente todos los vais a ver y vais a decir, esos no son creyentes, no les voy a hacer caso. Pero hay un segundo grupo de los que salen de la iglesia que se llaman a sí mismos cristianos y siguen llamándose cristianos. Y siguen para formar un nuevo tipo de cristianismo, un cristianismo hecho a su medida, un cristianismo hecho para satisfacer al ego, al yo, a mí mismo. Un cristianismo que no pone a Jesús, a Dios, por encima de todo, sino que pone al hombre por encima de todo. Y estos son mucho más sutiles, son mucho más peligrosos en ese sentido. Y estos son los que vienen con falsas enseñanzas. Y estos son los que vienen atrayendo y llevando mensajes que pueden confundir a aquellos que no están bien asentados en la verdad del Evangelio. Y por eso con esos son los que tenemos que tener mucho cuidado. Estos anticristos. Y los anticristos no son personas que dicen que Cristo no existe. No son personas que predican, que hablan en contra de Cristo. No. Son personas que hablan de un Cristo diferente. Lo que niegan es al Cristo real que tenemos en la palabra de Dios. Pero ellos predican un Cristo diferente. Pero le llaman Cristo, le llaman Jesús. Y dicen, Jesús es bueno. ¿Sabéis una cosa? Jesús es gay. ¿Sabéis una cosa? Jesús no condena a nadie. ¿Sabéis una cosa? Jesús es todo amor. Y no hay nada que nosotros podamos hacer que le moleste a Jesús. Porque Jesús lo acepta todo, te acepta a ti como eres. ¿Tú quieres vivir de una forma? No importa, Jesús te acepta. ¿Quieres hacerlo esto otro? No importa, Jesús te acepta. Estos dicen que está mal. Estos son unos legalistas. Unos, súper cerrados. No podemos hacerles caso. Hacedme caso a mí. Cristo lo acepta todo. Todo vale. Y esto es una cosa que no se ha inventado ahora. Ni siquiera se había inventado en los tiempos de Juan. ¿Recordáis la historia del becerro de oro? Cuando Aarón hace un becerro de oro para el pueblo de Israel, porque Moisés está en la montaña y parece que tarda y parece que no vuelve, y la gente dice, bueno, queremos un Dios. Y Aarón se pone y hace un becerro de oro. Y cuando lo presenta, ¿cómo lo llama? ¿Lo llama Moloch? ¿Lo llama Baal? No. Lo llama Elohim. Dice, este es Elohim, el que te sacó de la tierra de Egipto. Y se ponen a adorarlo. Y ese no era Dios. Ese era un falso Dios, un ídolo. Pues es lo que los falsos maestros, lo que los anticristos hacen hoy en día. Exactamente esto. Le ponen la etiqueta Jesús a lo que ellos quieren decir, a lo que ellos quieren enseñar, a sus mentiras.
Fijaos, segunda de Juan, vamos a avanzar a la siguiente carta, que también solo tiene un capítulo, y vamos a ir al versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Predican a un Cristo diferente. En este caso, un Cristo que no podía ser de carne y hueso, porque la carne y el hueso era mala. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estas personas que vienen para engañarnos. Y el mismo Jesucristo nos dijo, tened mucho cuidado. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y es un pasaje complicado porque los discípulos preguntan por el fin del templo y ellos lo asocian al fin de los tiempos y Jesús les responde las dos cosas. Está hablando de la destrucción del templo y al mismo tiempo de los últimos tiempos. Entonces, fijaos, capítulo 24, versículo 4. ¿Qué dice Jesús? Jesús respondiendo les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículos 11 y 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto estaba anunciado por Jesucristo desde antes de morir en la cruz. Ya sabía que iba a pasar. Y esto ha sido una constante que ha ocurrido desde que Jesús resucitó y se fue al cielo, antes de la destrucción del templo y después de la destrucción del templo. Han seguido apareciendo falsos mesías, han seguido apareciendo falsos maestros, han seguido apareciendo anticristos, gente que predica falsedades, que intenta tirar barro, tirar basura encima de la verdad del Evangelio. Y por eso Jesús nos advierte que tengamos cuidado, que tengamos muchísimo cuidado con que nadie nos engañe. Y este mismo deseo se ha transmitido a Juan. Juan, que ve a los creyentes y los ve y dice, hijitos, que nadie os engañe. Estamos en los últimos tiempos. Sabemos que va a venir el anticristo, pero es que ya están apareciendo muchos anticristos, están apareciendo muchos falsos maestros que intentan engañarnos, que intentan vendernos un Jesús diferente, que intentan que os apartéis de la verdad. Y tenéis que tener mucho cuidado con eso, que nadie os engañe. Pero, además, estas personas, ¿de dónde han salido? De aquí. Han salido de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Fijaos, esto parece casi un trabalenguas, pero es algo bastante sencillo. Estaban en la iglesia, pero como ellos querían proclamar una verdad diferente, no podían permanecer junto con los apóstoles. No podían permanecer en una iglesia que afirma la verdad, porque cuando ellos querían compartir sus mentiras, se quedaban al descubierto. Así que tuvieron que salir y intentar arrastrar con ellos a todos los que pudieron. Entonces ellos no eran de nosotros, no eran verdaderos creyentes, no se habían convertido al Señor. Su corazón no había sido transformado por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que ellos no tienen y nosotros sí? ¿Cuál es la diferencia? Pues precisamente, versículo 20, la unción. Y si de algo se han dicho disparates, si ya se dicen disparates con los últimos tiempos, incluso con los anticristos, con la unción es algo que da miedo. ¿Habéis probado hacer un ejercicio casi de masoquismo, que es abrir YouTube y poner unción?
Bueno, si queréis tener una mala experiencia, haced eso. ¿Vale? Porque ahí os podéis encontrar barbaridades, pero barbaridades tremendas, que niegan hasta tal punto la verdad del Evangelio que es que da miedo. Y la unción es algo muchísimo más sencillo. Sin ir más lejos, para poneros un ejemplo, ¿vale? Para que no tengáis que buscar en ningún sitio. Hace tiempo encontré a una pastora de África que ella daba la unción de los pies. Y la unción de los pies consiste en lo siguiente, en que ella se sentaba delante de todos, se descalzaba y iban pasando todos los de la congregación besándole los pies, y cuando le besaban los pies recibían la unción del Espíritu. ¿Os imagináis algo más contrario a lo que es un cristiano? No hay nada más opuesto. Jamás alguien que está al servicio del Señor se va a poner para que le besen a él los pies. ¿Quién era grande ahí? ¿La supuesta pastora o Dios? Pues ella y sus pies. Entonces, era una forma de que todo el mundo se humillase delante de ella y pretendía que con eso la gente iba a tener algo especial, una unción. Y la gente habla de la unción como si fuera algo mágico, como si fuera algo extraordinario, pero la unción de la que está hablando aquí Juan, vosotros tenéis la unción del Santo, y la unción del Santo, ¿sabéis qué es? El Espíritu Santo. Ni más ni menos. Y es algo que hemos recibido todos y cada uno de nosotros cuando nos hemos entregado al Señor. El Espíritu Santo. ¿Ungir qué es? Ungir es echar un líquido, normalmente aceite, sobre una persona o sobre algún objeto, y untar ese líquido, o sea, ese aceite se unta sobre la persona o sobre el objeto. ¿Y para qué? ¿Para qué se hacía? En el Antiguo Testamento era una señal para indicar a las personas que estaban apartadas por el Señor, apartadas para el servicio al Señor. Lo hacían los sacerdotes, lo hacían los profetas y lo hacían los reyes. Se ungía a esas personas porque eran personas dedicadas especialmente para Dios. Y era un simbolismo, ¿vale? Era un simbolismo, como muchas cosas que se hacían en el Antiguo Testamento. Eran simbolismos de cosas que luego se han hecho reales después. Era un simbolismo del Espíritu Santo sobre la persona en esa cuestión. Y en el Nuevo Testamento tenemos precisamente el ejemplo de Jesús, que fue ungido cuando fue bautizado en las aguas del Jordán, donde allí fue ungido como profeta, como sacerdote y como rey, porque Jesús es las tres cosas. El único que es las tres cosas. En ese momento, cuando estaba en las aguas del Jordán, el Espíritu Santo bajó sobre él y en eso fue ungido. Él literalmente, no por el aceite, sino por el Espíritu Santo literal. Era una proclamación de su misión, de estar apartado para Dios en esos tres sentidos, como profeta, como sacerdote y como rey. Entonces, la unción es el Espíritu Santo. Fijaos qué cantidad de barbaridades se pueden decir sobre la unción. ¿Cuántas veces habré escuchado, pero hermano, ¿alguien en tu iglesia tiene la unción? Y digo, bueno, yo espero que todos. Yo espero que todos. Porque piensan que la unción es algo especial, algo como una especie de capacidad especial de parte de Dios que solamente le da a algunos privilegiados. Pero eso no es bíblico. Eso no está en la palabra de Dios. La unción es el Espíritu Santo. Porque todos y cada uno de nosotros, todos los que hemos creído en el Señor, hemos sido apartados para el servicio a nuestro Señor. Ese simbolismo se ha hecho real en cada uno de nosotros. Entonces, frente a los anticristos, que estaban con nosotros, pero que no eran de nosotros, frente a ellos están los ungidos, los verdaderos creyentes, los que han recibido el Espíritu Santo del Señor. Y dice lo siguiente: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Conocéis todas las cosas.
Gracias. Entonces, vosotros que tenéis la unción, conocéis todas las cosas. Eso quiere decir, vamos a otro nuevo error. Eso quiere decir que si yo he recibido la unción del Señor, ya puedo ser piloto de aviones, porque ya conozco todas las cosas. A partir de ahora voy a hacer productos químicos, los voy a preparar con un Cheminova que me he comprado en mi casa, porque ya sé química. Voy a escribir un libro sobre las plantas porque me he hecho botánico, porque ya tengo la unción del Santo y ya sé todas las cosas. Evidentemente no se está refiriendo a esto. No se refiere a que literalmente sabemos todas las cosas por el Espíritu Santo. Lo que sabemos, lo que conocemos, es la realidad básica del Evangelio. ¿Qué es lo que tiene que saber una persona para recibir el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que saber? Que Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, murió por sus pecados. Y uno se arrepiente de sus pecados y acepta la salvación que viene del Señor Jesucristo solamente por Él y por sus méritos. Y entonces recibe el Espíritu Santo. Esa persona ha conocido al verdadero Jesucristo. Esa persona conoce todas las cosas. Todas las cosas básicas del Señor. No se está refiriendo a conocimientos ocultos o que ya no necesita saber ni estudiar, porque no se refiere a eso. Se refiere, no os dejéis engañar. Vosotros sabéis quién es Jesús. Vosotros sabéis, conocéis al verdadero Jesús. No os pueden engañar los anticristos que vienen hablando de un Jesús diferente. Porque vosotros ya habéis recibido la unción. Y la unción significa que ya sabéis todas esas cosas. Significa que eso está interiorizado en vosotros. Significa que ya lo tenéis. No tenéis necesidad. No tenéis necesidad de más instrucción en ese sentido. Tenéis lo básico para defenderos de los anticristos. Si estáis ungidos, estáis a salvo de ellos, pero cuidado con ellos. Y si nos fijamos, vamos a leer Romanos, capítulo 8. Que nos va a marcar precisamente esta diferencia. Romanos, capítulo 8, versículos 7, 8 y 9. Y por un lado empieza hablando de lo que piensa, lo que les pasa, lo que ocurre con los anticristos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Todo esto, los anticristos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Vosotros habéis sido ungidos. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es decir, si sois verdaderos creyentes. Si de verdad os habéis entregado al Señor, el Espíritu Santo mora en vosotros. Y por tanto ya no vivís para la carne, ya no os podéis dejar engañar por los que están en la carne, sino que vivís para el Espíritu. Vivís para la verdad del Señor. Vosotros ahora conocéis todas las cosas. Este es el sentido que está dando. ¿Y no os recuerda conocéis todas las cosas con algo que dijo Jesús mismo? Mirad en Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. ¿Y de quién está hablando además? Del Espíritu Santo. Jesús hablando del Espíritu Santo. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿A qué se está refiriendo? A las verdades básicas que el Señor había enseñado. A lo que estaba predicando Jesús todo el tiempo.
Esto es lo que el Espíritu Santo nos va a recordar, lo que el Espíritu Santo va a grabar en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, que no se puede mover, que está grabado a fuego. Entonces, en ese sentido es que conocemos todas las cosas. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hablemos de la verdad. Hablemos de la verdad. ¿La verdad de qué? Pues la verdad de Cristo y de su enseñanza. ¿Y sabéis qué característica tiene la verdad? Pues tiene muchas, pero una de ellas es que la verdad divide. La verdad no contenta a todos. Y la verdad de Cristo particularmente divide. Divide a aquellos que son creyentes de aquellos que no lo son. El que cree la verdad de Cristo está en el lado de los creyentes. El que no cree la verdad de Cristo y la manipula y la cambia y la intenta alterar y la intenta poner de otra forma, ese es alguien que está con los no creyentes, con aquellos que no conocen realmente al Señor. Y los anticristos lo que buscan es que haya confusión. Que haya una confusión a la hora de decir las verdades del Evangelio. Que todo se líe, que todo se confunda. El todo vale. El Dios no condena. El cuidado, sí, Dios acepta a todos. No juzgues, etcétera, etcétera. Y eso intenta hacer que no se pueda distinguir la verdad. Intenta poner un montón de cosas delante de nuestros ojos para que no podamos distinguir la verdad. Pero eso no tiene que ser así. La palabra de verdad tiene que ser expuesta en la predicación también. Y muchas veces a mí me ha pasado, y espero que a vosotros también, supongo, que a vosotros también, que se ha predicado la palabra del Señor y ha sido una palabra dura. Algo que te tocaba porque tú sabes que estás haciendo algo mal, que te estás equivocando en algo y la palabra de Dios te señala y te dice, cuidado. Y entonces, ¿cómo reacciona un creyente? Pues el creyente puede decir, es duro, Señor, me duele porque yo he fallado, pero lo acepto y me someto y pido perdón si he fallado en esto. Pero ¿qué ocurre con un anticristo? Cuando escucha la palabra de Dios, cuando escucha la verdad del Evangelio, pues que hay algo que se revuelve en su interior. Aparece una rebeldía extraordinaria. Esa persona se indignará, se volverá loco, se airará, se enfurecerá. ¿Y sabéis por qué? Porque no se quiere someter a la verdad. Porque a esa persona lo que le gusta es una verdad hecha a su medida. Una verdad que permite todos sus pecados. Una verdad que permite hacer lo que le da la gana. Una verdad que le permite ser él el primero y Dios secundario. Pero esa no es la verdad. Esa no es la verdad que tenemos que predicar y esa es la verdad contra la que ellos se rebelan. ¿Y sabéis qué? Que la unción y la verdad van juntas. Fijaos que Juan está hablando de la unción en el versículo 20 y de la verdad en el versículo 21, porque una cosa va siempre con la otra. El Espíritu Santo va con la verdad, porque es la que nos recuerda la verdad, es el que nos recuerda la verdad, es el que siempre nos lleva a la verdad, el que nos indica que algo es auténtico. Y desgraciadamente, hay personas que piensan que tienen una unción especial, que no han entendido aquello de la unción, que ellos son especiales, que ellos tienen una revelación que no tiene nadie más, que han sido especialmente llamados por el Señor y tienen una visión subjetiva, egoísta del Evangelio. Y utilizan estos mismos versículos para decir una serie de cosas que seguramente os sonarán. Por ejemplo, yo tengo la unción, así que la doctrina no me interesa. La doctrina no es importante. Lo importante es que yo soy ungido. ¿Sabéis qué? Que la letra mata.
Pero el Espíritu vivifica y yo vivo en el Espíritu y tú vives en la letra. Y si tú le dices lo contrario, te van a decir, ¿y quién eres tú para juzgar? No juzgues. ¿Os dais cuenta de que van cogiendo versículos sueltos y los sacan de su contexto para decir lo que ellos quieren? Los versículos que hemos leído no quiere decir que la doctrina no es importante. Todo lo contrario. Es muy importante. Las doctrinas de Cristo son fundamentales. Todo lo que tiene que ver con lo que está escrito en la palabra de Dios es muy importante. No es algo secundario, no es algo que podemos obviar y decir, no, ya no importa, yo ya lo sé todo. Ah, venga. Y además, tengo una revelación especial. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo. ¿Y con qué lo comparamos? ¿Dónde está la vara de medir? ¿Acaso la vara de medir no está aquí? ¿Acaso no es esto donde nos indica qué es verdad y qué es mentira? ¿O tenemos que fijarnos en lo que siente una persona? Eso tiene mucho, mucho peligro. 4 peligros. Os voy a resumir en 4 peligros. Y no lo voy a resumir yo. Los dijo Martin Lloyd-Jones, el famoso predicador. Y había 4 peligros, como os he dicho. 1. Cuando se toma el Evangelio de esta forma, se exaltan las revelaciones privadas. El Señor me ha dicho, he tenido un sueño. ¿Cuántas veces se habrán podido escuchar esas cosas en una iglesia? Aquí no muchas, pero es algo que se escucha muy a menudo, mucho más a menudo de lo que os podéis imaginar. Yo lo escucho en mis clases de religión. Mis niños vienen y me dicen, mi hermana tuvo un sueño, tuvo una revelación, estaba dormida o se puso muy enferma y resulta que el Señor la llevó al cielo y le reveló una serie de barbaridades que no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia. Pero eso es lo que pasa cuando la interpretación de la palabra es subjetiva y egoísta y tú eres el protagonista de todo eso. Fijaos cómo el Señor habla de este tipo de personas en Jeremías capítulo 23. Jeremías 23, versículos 25 y 26. Y está hablando aquí el Señor con Jeremías. Y dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Yo tuve un sueño, que yo he soñado, que el Señor me ha dicho, que tenemos que hacer tal o cual cosa. Versículo 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón? Gracias. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? El engaño de su corazón, eso es lo que profetizan. Porque no es real. Si el sueño o la revelación no se ajusta a lo que dice la palabra de Dios, no es real, es falsa profecía. Entonces, no es eso lo que hay que hacer, no hay que exaltar las revelaciones privadas. Segundo peligro, hay una tendencia a juzgar todas las cosas según nuestro estado subjetivo y no a la verdad de la palabra. Por ejemplo, alguien da un sermón y dice, este sermón ha sido maravilloso porque a mí me ha puesto los pelos de punta. ¡Esto es del Señor! Porque me ha puesto los pelos de punta. Y luego ha venido otro, bueno, sí, dijo muchas cosas, sí, estaba todo en la Biblia, sí, estaba todo correcto, sí, pero no me puso los pelos de punta, eso no era del Señor. O no tanto. Este hombre, este hermano estaba mucho más ungido porque me puso los pelos de punta, mira, mira, mira. Madre mía, lo que ha dicho, ahora sí me siento. ¡No! Eso no es la forma de juzgar una buena predicación. No es porque me sentí muy a gustito, no es porque me sentí fenomenal, no es porque sentí que el Señor me estaba bendiciendo en ese momento. ¡No!
La verdad está en la palabra de Dios. ¿Cómo hacían los creyentes de Berea? Cuando Pablo vino a predicar, cuando Pablo y Silas fueron a predicar, ¿qué hacían? Decían, vamos a examinar las Escrituras a ver si lo que dicen es cierto. Y examinaban con mucho cuidado qué es lo que había en las Escrituras. Y confirmaban y decían, es verdad, lo que dicen está en las Escrituras. Es cierto. No nos dejamos llevar por revelaciones extrañas. No nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Los sentimientos se pueden manipular. A lo mejor yo ahora quito la calefacción y pongo el aire acondicionado y se os pone a todos los pelos de punta. Y entonces soy el ungido del Señor. No, eso no puede ser. También el tercer peligro es que esto hace un menosprecio de la centralidad de la palabra. Esa máxima de sola escritura. Sola escritura. Esa es nuestra regla para conducirnos en la iglesia. Solamente la palabra de Dios. Pero algunos están en los sueños, en las revelaciones. ¿Y sabéis qué pasa? Que es una de las cosas más tristes que yo he visto. Que hay personas, incluso maestros, incluso algunos que se hacen llamar a sí mismos apóstoles, que van predicando cosas que no son ciertas, porque las han soñado, porque han tenido una revelación, porque toman el té a las 5 con Dios todos los días, o demás barbaridades que pueden decir. Entonces, ¿sabéis lo que dicen cuando les enfrentas? Y les dices, como hemos oído en esta mañana, ¿qué pasa cuando alguien afrenta la verdad de Dios? ¿Nos quedamos callados? Pues hay algunos valientes que se deciden a señalar a esos falsos maestros y decir, eres un falso maestro. O hermanos, no sigáis a este tipo de personas porque no son buenos maestros, porque están mintiendo, porque están falseando la verdad del Evangelio. Pues ¿sabéis lo que les dicen? Eres un legalista. Estás en la letra. No tienes amor. No hay cosa que más rabia me dé que digan no tienes amor a una persona que por amor al Señor, por amor a la palabra de Dios, está denunciando una mentira. Y la clave para que la palabra de Dios se utilice bien es el contexto. Ellos sacan los versículos de contexto, como hablábamos antes. Yo estoy en el espíritu, tú estás en la letra. Pero vamos a ver. ¿Qué dices? ¿De qué está hablando ese versículo? Está hablando precisamente de la justificación por la fe. Está hablando de que nos salvamos no por cumplir los mandamientos, no por obras, sino por la fe. Que somos salvados por el Espíritu de Dios y no por nosotros mismos. Pero no quiere decir que esté mal enseñar eso. ¿Cómo utilizas un versículo de Pablo, el teólogo por excelencia, para decir que la teología no vale? Por eso en esta iglesia estamos comprometidos con la predicación expositiva. Por eso no queremos sacar versículos aislados y decir, voy a predicar de un versículo que me apetece. Intentamos seguir una coherencia y leer libros enteros y estudiarlos enteros para que podamos sacar todo en un contexto, sin sacarlo de ahí. Y el cuarto peligro de todo esto que decía Martyn Lloyd-Jones es que se crean personas infalibles. Los verdaderos intérpretes de la palabra de Dios son solamente aquellos que tienen esa unción especial, aquellos que son los que han tenido la revelación. Se crea una especie de élite que está por encima de la Escritura. Pero la Escritura está por encima de todos nosotros, porque Dios está por encima de todos nosotros. Versículos 22 y 23 es muy rápido lo que voy a decir aquí, porque dice 4 frases y las 2 últimas son la misma, solamente que en positivo y negativo. Fijaos aquí, qué malvado, qué gente más legalista es este Juan. No tiene amor, ¿eh? Porque dice lo siguiente.
¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Es decir, si tú niegas que Jesús es el Cristo, eres un mentiroso. Si dices que Jesús no es el Cristo, eres un mentiroso. Y lo dice Juan así, mentiroso. Juan, no tienes amor. Juan, no tienes paciencia. Juan, de verdad estás en la letra. Juan, ¿por qué juzgas? No, para nada. Juan está haciendo lo que tiene que hacer, porque está viendo a los hijitos, al pueblo de Dios. Y él se preocupa, y a él le duele en su corazón que haya personas que digan que Jesús no es el Cristo. ¿Cómo que Jesús no es el Cristo? Es un mentiroso el que dice eso. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es decir, si tú niegas no solamente a Jesucristo, sino al Padre y al Hijo, Juan te dice, eres un anticristo. También sin amor. Ay, que de verdad, Juan, qué duro. Pues no, es como tiene que ser. Y todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Es decir, el que niega al Hijo, no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, sí lo tiene. Es la misma frase, dicho en positivo y en negativo. Y estas dos frases que dicen lo mismo son una clara defensa de la deidad de Cristo. Fijaos, porque está diciendo claramente, está igualando a Jesús, al Hijo, con el Padre. Los está igualando. Y si no tienes a uno, no tienes al otro. Y si no tienes al otro, no tienes al uno. Son uno y son Dios. ¿Y quién más está metido en este pasaje? ¿La unción de quién? Del Espíritu Santo. Tenemos aquí a toda la Trinidad actuando. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo, los tres mencionados en este pasaje. Entonces, recapitulando, ¿qué hemos visto hoy? Hemos visto que estamos en los últimos tiempos. Hemos visto que en los últimos tiempos aparecen falsos maestros, anticristos, personas que niegan la verdad del Evangelio. Pero, buena noticia, los creyentes estamos ungidos por el Espíritu Santo, estamos guardados por Él, que nos guarda en las cosas básicas del Evangelio para que no creamos la mentira de los falsos maestros. Y además, tenemos también la verdad del Evangelio. Tenemos esa verdad de la que tenemos que caminar y la que tenemos que agarrarnos y que no tenemos que dejar que nadie nos arrebate. Y tenemos que defenderla. Y tenemos que denunciar a los falsos maestros. Y tenemos que proteger la palabra de Dios, no porque Dios no se pueda proteger a sí mismo, sino porque es a lo que somos llamados. Fijaos lo que hizo Jesús. ¿Acaso Jesús no se enfrentó con los falsos maestros de su tiempo? ¿Y no los llamó víboras? ¿Y acaso los apóstoles no se enfrentaron con otros falsos maestros? ¿Acaso Juan no se enfrenta con los falsos maestros? ¿Qué debemos hacer nosotros sino seguir su ejemplo? Pero no solamente esto. ¿Tenemos buenas noticias para nosotros? Sí. Pero también buenas noticias para aquellos que se han dejado engañar por los anticristos. Porque aún estamos en los últimos tiempos, pero no en el final. Aún hay tiempo de arrepentirse. Aún hay tiempo de recibir al Señor. Aún hay tiempo de recibir el Espíritu Santo. Aún hay tiempo de volverse atrás, de salir de la mentira de los falsos maestros, de encontrarse con el Jesús real, el Jesús que era 100% hombre, 100% Dios, que era justo, que era santo, que condenaba el pecado. Todo eso, ese Jesús que vemos en los evangelios, que efectivamente nos amaba, claro que nos amaba, pero no nos quería metidos en el pecado, nos quería fuera del pecado. Pues si alguien de aquí todavía sigue en el pecado, que sepa que aún está a tiempo de entregar su vida al Señor, de arrepentirse, de decir, Señor, creo en ti. Señor, tú moriste por mis pecados. Señor, quiero entregar mi vida a ti, a Cristo, el Dios real. Pues vamos a dar gracias al Señor por esto.
Señor, muchísimas gracias por tu palabra, muchísimas gracias por lo que tú has hecho, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias porque tú te has revelado a través de Él y gracias a Él te conocemos a ti. Gracias, Señor, porque hemos creído en esa verdad y porque tú nos has ungido con el Espíritu Santo. Señor, es un privilegio enorme que tenemos cada uno de nosotros y queremos, Señor, estar preparados para defender tu verdad. Queremos estar preparados para no ser engañados por esos falsos maestros. Queremos rogarte, Señor, en esta mañana que tú nos fortalezcas, que tú nos hagas firmes en el estudio de tu palabra para conocerte más y más y aprender más y más y enseñar a otros que aún no te conocen. Queremos, Señor, rogar por aquellos que andan tras esos falsos maestros para que vean la luz verdadera, para que te vean a ti y entreguen sus vidas. Y, Señor, guárdanos y bendícenos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.